Allá llega un, ¿cómo se llama? Un peaje Ajá. y toca ya uno quitarse el casco. Y no, pero no hay problema, la guerrilla no me va a decir nada. Toca es que quitarse el casco y colgarlo porque no permiten casco sí que lo llevan a... Me dirijo a La Macarena, en Colombia, en una zona considerada como roja, controlada por la guerrilla y donde rigen normas diferentes, algunas insólitas para mí y supongo que para muchos de vosotros. Bienvenidos a la vereda. Mira, qué fuerte, macho. O sea, qué fuerte. A partir de este momento no puedo usar casco ni pasamontañas. Los coches no pueden llevar los cristales subidos ni los camiones la carga tapada. Y aquí nadie cuestiona las normas, simplemente las acata, porque las consecuencias pueden ser fatales. Qué sensación más rara. Ir sin casco, ¿no? Bueno, pues hala, despacito, de paseo. Unos metros después encuentro un retén que me temo será el primero de muchos. ¿2000? Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Aporte comunitario para el mantenimiento de la vía. Frente al abandono institucional, aportemos para mejorar nuestra movilidad. Más seguridad, menos demora, menos riesgo. Convenio contratado por los comités. Me toca pagar un peaje. Gracias. Aproximadamente 50 céntimos de euro o de dólar para, según dice el cartel, mantener el camino, porque aquí el gobierno no hace nada. Bueno, proseguimos. Hay otras dos normas impuestas por la guerrilla que me afectan y mucho. Pagado peaje, me he quitado el casco. Una de ellas es que a partir de las 6 de la tarde no puedo estar en la carretera. Es decir, tengo que encontrar un lugar seguro en el que dormir en breve. Y la otra norma, que puedo intuir pero que nadie de momento me ha hecho saber, es que no se puede grabar. Algo que me va a traer consecuencias. Voy a 30, a 40, como mucho. No me sale más, la verdad. El camino es largo, ¿eh? Se me va a hacer larguísimo. Pero yo creo que el plan es llegar hasta el pueblo que se llama, a ver, ya no me quedan manos, claro. Sí, mira, lo veis ahí, Pueblo Nuevo. Está cerca, pero son las 4. Si lo veo claro, me quedo ya a dormir. Mañana, a la hora que dejen circular, que será pronto, me imagino que a las 6 ya dejarán. Pues yo a las 6 no, pero a las 8 ya tiro hasta la Macarena. Bueno, no sé. El plan es que no hay plan. Estoy llegando a Pueblo Nuevo. Llego a Puerto Nuevo y lo primero que encuentro es una intersección. Si giro a la izquierda, sigo hacia la Macarena, pero es muy tarde. Y si giro a la derecha, entro en el pueblo. Algo que, aunque todavía no lo sé, me va a llevar a una situación insólita. Puerto Nuevo son literalmente dos calles, y esta por la que avanzo, la principal. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿te puedo molestar un segundo? Aquí no hay hotel, ¿no? ¿Sí hay? ¿Dónde? Ahí por donde están las señoras, ahí al fondo. Gracias, muy amable. Todas las decisiones que voy a ir tomando a partir de este momento tienen más importancia de la que pienso y van a terminar en un desenlace no deseado. Giro a la izquierda, por la segunda calle. Buenas tardes. Buenas. ¿Hay hotel en el pueblo? Allá. Gracias. Hola, ¿hay hotel acá? ¿Hotel? ¿No sabe usted? Gracias. ¿Dónde? ¿Esta casita de aquí? ¿Acá? Sí, quería. ¿Puedo verla?
Ahí no le voy a mandar arreglar una allí. Ok. Yo, espera, haciendo una vuelta. Pasa, vuelta, me tumba. Un chandar está ahí, está muy sabroso. Es una Bocati. Buena marca. ¿Qué tal? Bien, aquí mirando un monstruo muy grande. Muy grande, ¿verdad? Sí. Y el piloto muy pequeño. Caballero, una pregunta. ¿Usted cree? Yo me dedico a hacer videos. Voy a videos de viaje. Voy viajando y haciendo videos. ¿Usted cree que yo puedo grabar el pueblito o a alguien le va a molestar? Yo creo que sí. No hay problema, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Estoy en zona roja y por sentido común pregunto si puedo grabar, a lo que la persona a quien pregunto me dice que sí, pero lo cierto, y como vamos a comprobar más tarde, es que sacar una cámara va a traer sus consecuencias. ¿Cómo se llama el río? El Guayabero. Guayabero. En época de lluvias dices que suben hasta arriba. Claro, hasta arriba, todo esto llena de agua. Todo hasta arriba, hasta las casas llegas. Sí, por allá, todo eso. Y los caminos intransitables, claro, en época de lluvias o como. Siempre, sí. Siempre. Sí, claro. ¿Cuánta gente viviréis aquí en este pueblito? Porque es poca, ¿no? Pues 60. 60. ¿Y vivís principalmente? ¿Cómo? ¿De qué vivís principal? Ganadería. ¿Y las barquitas para qué las tenéis? Como ves, la gente que vive por las orillas de los ríos, no nomás a grabar. No más a grabar. Grabar personas del lugar hablando de sus cosas cotidianas, que es parte de mi trabajo, parece imposible. Así que he decidido dar un paseo por el pueblo con la cámara en la mano y aunque aparentemente parece que nadie se fija en mí, aquí hay ojos que lo vigilan todo. Bueno, me he dado una ducha espectacular con un chorro de agua caliente de una forma natural, porque no hace falta más que el sol. Y he encargado cena ahí en una señora que me va a hacer un trozo de carne con papa. Y lo más importante es que nadie se deja grabar. Estamos en zona roja y hay mucho miedo a salir y decir algo que no proceda a quien corresponda, que yo no sé quién es, pero bueno, sí, sé quién es, pero que decir que se va a la carrilla, supongo. También me ha dicho que viven súper tranquilos y que aquí no pasa nada. Ni ahora ni antes, pero bueno, para lo que yo hago, que es hablar con la gente y que me cuenten, pues este no es el sitio. Para eso, para ahora apagar la cámara y cenar y charlar, sí, o sea, yo con ellos hablo de todo, pero con la cámara no hablan de nada. Buenos días. Buenos días, señores, ¿cómo están? ¿Durmieron bien o no? ¿Le has mostrado la foto de la moto a alguien o no? La foto que te hiciste ayer con la moto, digo. ¿Te la has enseñado a algún amigo o no? No, no. Por lo que he averiguado, tengo 4 horas hasta la Macarena y solo hay un pueblo en el camino, así que decido ir a desayunar al mismo lugar donde cené ayer. Estoy por almorzar donde cené ayer, creo. Tenemos como 4 horas hasta la Macarena, creo. Al ritmo que yo voy, claro, porque si fuera aquí la gente va enajenadísima. Bueno, creo que voy a desayunar ahí, ¿no? ¡Chao, gracias! ¡Chao! Aquí es. Buenos días. ¿Sigue en pie lo de darme de desayunar o ya es tarde? ¿Sí? ¿Ha visto que le dije no madrugo? Yo es que soy de dormir. A ver, ¿qué es lo que me está usted sirviendo? Un juguito de banana Ajá. en agua y sándwich, 2 sándwiches. Y 2 sándwiches, perfecto. ¿Y no lleva azúcar, verdad? Nada. Nada. Durante el desayuno aparece un chico que me dice que le acompañe, que alguien quiere conocerme. Mientras camino por la calle principal me da tiempo a poner a grabar el móvil y metérmelo en el bolsillo. Al final del pueblo, en el soportal de una casa me espera un tipo, vestido de civil y sin armas.
pero guerrillero. Viendo la gravedad del asunto y por primera vez en estos 15 años de viaje, lo primero que hago es decir que soy youtuber. Carlos, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo? ¿Estás colombiano? No, soy español. Estoy de viaje. Sí. Y voy haciendo vídeos en YouTube del viaje, unos años. ¿Cómo lo conoce usted por YouTube? Sinewan. 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 Eso es. ¿Y YouTube? En YouTube, sí. Eso es. ¿Qué me acaba por acá? Voy a la Macarena. Estaba en San José y vi que había ruta por aquí. Nosotros somos de la FARC, ¿qué? Es súper ¿no? ¿Cómo? Muy poco, la verdad. O sea, conozco obviamente y he preguntado a todo el mundo antes de venir si yo podía venir por aquí tranquilamente y me dijeron todo el mundo que sí, que estaba tranquilo. Del tema, las normas. Lo del casco, por supuesto, no conducí después de las 6. Voy así, con las gafas de sol. Voy muy despacito además, por el tema del S. Y voy siempre preguntando a todo el mundo. Yo intento hacer para que recuerde. ¿Por quién anda? A partir de este momento la conversación se convierte en política y además de no haber pedido permiso para grabarla, si publicara el punto de vista de las FARC, tendría que publicar el punto de vista de las otras partes y no creo que sea el caso. Así que el resto se queda para mí. Pues encantado de conocerles. Con su permiso sigo mi camino. Voy hacia la Macarena, ¿todo bien? Despacito, un casco. Casco. Por supuesto. Gracias, El acento español, el que sea youtuber y el no haberle quitado la mirada en ningún momento, supongo que le han tranquilizado, porque su único temor es que yo sea alguien infiltrado del gobierno, que no es el caso. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos. Son las 10:30. He tenido un momentazo, ¿eh? Ayer grabando alguien se mosqueó mientras estaba comiendo, almorzando ahí, desayunando, vaya. Ha venido un chaval y me ha dicho que por favor le acompañara al fondo del pueblo, detrás de una casa. Lo primero que he hecho es explicarle, mira, viajo por el mundo, tengo un canal de YouTube, hago vídeos de viaje. Por supuesto, él me ha clavado la mirada lo primero para ver quién soy y yo a él se ha asegurado de que no era para aquí, le tiene mucho miedo a que haya gente infiltrada del gobierno. Pero bueno, hemos tenido una conversación relajada y muy interesante. Yo creo que rápido se ha dado cuenta de que yo no era del gobierno infiltrado o que venía aquí a nada más que de paso. Han intentado mirar mi canal, pero no les daba el internet, así que me han dejado ir después de como 15 minutos. Me han dejado ir sin siquiera comprobar que era verdad algo. Toda una experiencia, la verdad. No saluda a nadie, ¿eh? Es zona, ¿eh? Estoy viviendo 2 días bastante especiales, ¿eh? De lo que llevo de vuelta al mundo. O sea, calma chicha, se dice, ¿no? En España. O sea, está todo muy calmado y todo muy tranquilo, pero se nota una tensión acumulada de años. Uf. Pero bueno, el sitio es increíble. He parado, se me estaba moviendo el casco y lo voy a poner aquí, que es un poco incómodo para conducir, pero como voy tan despacio, me da igual. Vengo todo el rato pensando en la conversación que he tenido con el guerrillero, ¿eh? Ha sido bastante intensa, la verdad. Bien, ¿eh? Todo súper correcto, el tipo, ¿sabes? Él me ha mirado muy fijamente a los ojos, yo a él, y yo creo que los dos nos hemos quedado tranquilos. O sea, él en que yo no era un espía de nadie, del gobierno ni de nada, y yo que él pues, no tenía ninguna mala intención conmigo y, bueno, o sea, yo no he sentido mi vida en peligro ni nada que se le pareciera. Entonces, hay una cosa muy importante que me ha dicho y es que estaban en un proceso de paz fallido. Es decir, pues eso, que esto no se ha resuelto todavía. En fin, no comprendo bien mi país como para ponerme a juzgar o a intentar comprender otros, ¿no? Vámonos. Sigo camino hacia la Macarena, pero esto no ha terminado. Bueno, estoy llegando a Puerto Cachicamo, que era el siguiente pueblo del que me hablaron ayer, que creo que es un poco más grande, y donde ya ayer me advirtieron que aquí era probable que me cayera la guerrilla, que quiere decir que vienen a preguntarte
si hubiera parado. Ya me ha caído la guerrilla allá, entonces a lo que voy. Voy a pasar de largo, no voy a ni a parar. No quiero jugar con fuego. Cabe la posibilidad de que el de allí se haya quedado mosca y haya pisado aquí. Y yo creo que no, yo creo que se queda tranquilo. ¿No? El guerrillero no ha visto mi moto y por tanto no se ha percatado que está llena de cámaras, porque estoy seguro de que si lo hubiera visto me habría hecho quitarlas. Yo lo único que quiero es pasar tranquilamente, sin meterme con nadie, hacer mis videitos para YouTube, para que vosotros veáis el camino y ya. Simple hecho de estar grabando ya, yo lo entiendo, a la gente le mosquea, porque aquí la gente está perseguida por el gobierno y ellos no saben quién soy. O sea, es súper entendible. Aparte que si entras aquí ya sabes a lo que entras, o sea, hay que ser respetuoso. No hay ningún lugar en el que diga que está prohibido grabar, pero está prohibido grabar. Cada persona con la que me cruzo podría ser un guerrillero y publicar su cara podría ponerle en problemas con el gobierno, porque el conflicto, como ya os he dicho, no ha terminado. Bueno, estoy llegando a la intersección, que es clave si hubiera alguien que esté aquí. Buenos días. Permiso. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, Bessie. ¿Y va relleno solo? Sí. ¿Sí? Sí. Pues si no, yo le recomendaría que quitara la cámara de ahí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora mismo, claro. Sí. ¿Y si va a entrar al... No, voy para allá. Voy hacia la Macarena. ¿Igualmente? Sí. Claro, si me quitas las cámaras de aquí. Sí, pues ahora mismo. ¿Cuánto es esto? 2.000, Perfecto. Ahora mismo. sí. Cuando entra a los pueblitos de aquí para allá, toque 3 pasos, pues, Sí. la velocidad. Voy muy despacio. Como voy sin casco, eso es. Pero quitas aquí. Sí. ¿Solo una cámara esa? ¿Pero lo dice usted porque me la quite un ladrón? No, Ah. no, porque es mejor. No, usted, yo respeto lo que usted me diga. Que aquí no hay delincuencia, ¿no? Poca, ¿no? Está tranquilo, ¿no? Bueno, la chica me ha dicho que me recomendaba que las quitara porque me las iban a quitar. Por supuesto, no por delincuencia, sino por la guerrilla, vaya. Cuando las he quitado me ha dicho, no se le ocurra volver a ponerlas. Hasta que llegue a la Macarena. Y me ha dicho, y en la Macarena tampoco. Cuando vaya a los sitios turísticos, a los caños turísticos. Conclusión, que voy con minimalismo audiovisual. Con la minicámara esta, grabando trocitos, pocos. Ya hasta la Macarena. Bienvenidos a la vereda del Palmar 1. Ojo, prohibido transporte de ganado de 6 a 6. Carros carpados y carros con vidrios oscuros, pasamontañas y cascos puestos. Me queda más o menos la mitad. Hasta la Macarena. Hacía tiempo que no tenía tensión con la cámara. Yo creo que ni siquiera en Venezuela. No, en Venezuela de hecho no tenía tensión con la cámara. Aquí llevo tensión con grabar, por supuesto, y con que me paren y me quiten cosas de grabación. Quiero decir, no llevo tensión de que me vayan a robar. Para nada, pero todo lo contrario. Creo que es de las zonas más seguras, precisamente por lo mismo. Pero sí, llevo un poco de tensión del tema de grabar. En fin, sigo. Adiós. Chavales, hace un calor. A ver cuánto hace exactamente para que sepáis. 32 en la sombra que estoy ahora. Bueno, he parado a colocarme esto que se me ha escapado, no sé qué, y he sacado esa cámara y la voy a llevar en la mano. Bueno, aquí metida, y la voy sacando para tener un poco más de calité, ¿no? Ya estoy llegando a la Macarena. Bueno, queda, no sé cuánto queda, pero no sé, voy a intentar grabar un poco mejor, ¿no? Aunque no pueda poner las cámaras, no debo. Bueno, día raro, la verdad, intenso. No estoy yo acostumbrado a esto, ya sabéis. Pero bueno, uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Y sobre todo hay que respetar las normas. Las ponga quien las ponga. Y no vas a entrar a juzgar algo que evidentemente, por mucho tiempo que le dedique, no lo va a entender. Porque no es mi país, no me he criado aquí.
incluso habiendo nacido en Colombia, depende de dónde hayas nacido, pues las cosas se ven de una forma u otra, pero a lo que nos concierne, que es al viaje, yo te voy a hacer todo lo posible por grabar, sin meterme en problemas, y eso voy a hacer, grabar un poquito. Peaje a 100 metros. ¡Hala! A guardar cámara. No, solo me deja mirar. ¿Eh? Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Bueno, último peaje ya. Hasta la Macarena, ¿no? No, llegando hay otro. ¿Hay otro? Pues ya no sé si me quedan billetes de oro, ¿no? Pero bueno. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Julie, Gracias, Jim. Encantado. igualmente. Bueno, últimos kilómetros. Hasta la Macarena, pero tampoco... Ahora tengo que ver si me quedo en la Macarena o no. Yo creo que no. Una vez llegue a la Macarena, mi destino final es un pueblo llamado Yarumales, donde tengo un contacto de alguien que espero me ayude a comprender y sobre todo a poder grabar la zona tranquilamente. ¿Y conoces algún buen sitio aquí donde almorzar? Rico, rico, rico. Acá en el centro, en el parque está Punto Verde. Punto Verde. Sí. En el centro están la mayoría de restaurantes. ¿Aquí pone mucho problema por grabar con cámaras? No. No, no. Dentro del pueblo no. Me han La hecho... salida sí no sé. Todo el camino me han hecho quitarlas. Ah, sí, sí. Claro. Pero aquí sí puedo. Creo que está no hay problema del pueblo. Pues la voy a poner. De nuevo con cámaras entro en la Macarena, una pequeña ciudad que ha vivido tiempos muy difíciles por el conflicto, pero que en este momento, Bienvenidos a la Macarena. y desde el proceso de paz, vuelve a recibir turismo gracias a sus destinos más conocidos, que son Caño Cristales o Caño Canoas, entre otros. Ahora sí, llegamos al centro. Paparazzi. Hola, gracias. Está la plaza del pueblo. Ah, mira, está cortada la... Qué plaza más bonita, ¿no? Panadería. Ah, estoy buscando un sitio que me ha dicho la señora. Como tengo memoria de pez, no me acuerdo el nombre. Mira, yo creo que era este, porque me dijo que era hotel también. Bueno, voy a comer algo rápido y básico para subsistir. Y voy a averiguar dónde seguir. Yo quiero aprovechar el día, no voy a almorzar, no quiero perder más tiempo aquí. ¿Qué me estabas preguntando? No, pues que ¿De dónde vengo, De España. ¿Sabéis dónde está España o no? Está muy lejos, está al otro lado del océano. ¿el mar? ¿Europa os suena? Israel, no, No, la moto la mandé en avión y estoy viajando por Colombia, Venezuela, Sudamérica ahora. Un avión de carga, claro, donde caben cosas grandes como motos, sí. Estoy viendo qué hacer porque la idea era ir a Caño Canoas, que está como a 2 horas, entre 2 y 3 de aquí. Llegaba muy justo y hay un planchón, o sea, hay que cruzar el río. Y a partir de las 6 está prohibido circular en toda esa zona. Entonces me han recomendado que me quede. Entonces, según he llegado, me han recibido sus hijas, nietas y sobrinas y bisnietas. Pero he caído en manos de Jairo, que es, yo creo que el jefe de la Macarena, ¿no? Hágale, sí, claro. Aquí le damos las llaves de la Macarena para que llegue. Ya cuando quiera, ya tengo llave, ya puedo entrar y salir. ¿En español, pues? Sí. Bueno, Carlos. Carlos, que viene de tierra lejana de acá y aquí lo vamos a recibir con mucho amor. Oiga, amor y leche clean para todos los españoles allá en España, que aquí hay gente buena todavía, en Colombia. Muchísima, de hecho la que más. Perfecto, bueno, entonces el señor Jairo me va a buscar un hotel donde quedarme hoy porque iba a ir a Yarumales, pero alguien de aquí me dijo que iba muy tarde ya. Ah, no, y si no consigue hotel, yo le doy posada, pero no hay problema. Un campuche se la arma cualquier cosa. Yo también deseo hacer todo, usted no toca dormir. Vamos, que no me va a faltar de nada. Listo, háganle. Vale, con mucho gusto. ¡Nos vemos! Gracias. Bueno, pues nada, después de mucho pensar y hablar con este señor, si estoy haciendo lo correcto o no,
Entonces, tiro hacia Cañocanoas ahora, ¿eh? Lo dicho, después de pensar y de dudar, decido seguir hacia Yarumales, junto a Cañocanoas. Donde tengo un contacto que se llama El Paisa, que tiene un hotel ahí, me imagino que como el de hoy, parecido, que es amigo de Alejo y de Carlo y de Tres Offroad en general. Con el tiempo un poco justo porque, entre otras cosas, antes de llegar me voy a encontrar con un río que tengo que pasar en un planchón. Bueno, este es el camino a Cañocanoas. Hay un río ahí con un planchón. Si me pasa el planchón rápido, estoy sin problemas. Si lo paso rápido, creo que llego, pero como tenga problemas para cruzarlo, puedo estar en problemas. Buah, qué guapo, ¿no? Vale, pues este no es el río del planchón. Porque a partir de las 6 no se puede circular y esto también es norma de la guerrilla. Mala pinta, chavales. ¿Qué decís? Me estaré metiendo en la boca del lobo. Que a partir de las 6 está prohibido circular por el tema guerrilla. Son las 4 y 10. Si me cruzo ya, llego. Sin problema.